La noche caía sobre Nueva York con la indiferencia de un invierno implacable. Una lluvia helada y persistente azotaba las aceras de Soho, convirtiendo las luces de la ciudad en borrones melancólicos sobre el asfalto mojado. Dentro del restaurante Aureole, el mundo era otro. Un santuario de lujo silencioso, donde el calor emanaba de una chimenea moderna y las luces ámbar bañaban a una clientela elegante que hablaba en susurros. Las enormes ventanas de cristal, que iban del suelo al techo, actuaban como una membrana invisible, separando la opulencia y el confort de la cruda realidad que se desarrollaba afuera. Era una frontera nítida entre dos universos. Uno, donde el hambre era un concepto abstracto asociado a la anticipación de un plato gourmet, y otro donde era una presencia física, un dolor constante en el estómago que el frío solo agudizaba. Sentada sola en una mesa para dos, Elena Reyes era la personificación del éxito de ese mundo interior. A sus 35 años, como CEO de una próspera startup tecnológica, vestía el poder como una segunda piel. Su traje de diseñador era impecable, sus joyas discretas pero inconfundiblemente caras, y su peinado resistía la humedad del exterior con una perfección estudiada. Sin embargo, su mirada estaba perdida en el plato de filete miñón que apenas había tocado. Sus ojos, enmarcados por un cansancio profundo, no reflejaban la satisfacción de sus logros, sino un vacío abrumador. Vivía en un lujoso penthouse en Manhattan, un espacio tan grande y frío como su agenda, llena de reuniones y cenas de negocios solitarias como esta. Elena había conquistado cada meta material que la sociedad le había impuesto, pero en el proceso se había quedado emocionalmente famélica, prisionera de una soledad tan vasta como su fortuna. Del otro lado del cristal, una pequeña figura se materializó entre las sombras y la lluvia. Era Sofía, una niña de no más de 8 años, cuya delgadez se acentuaba por las ropas finas y rasgadas que llevaba, una armadura inútil contra el mordisco del invierno. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos, enormes y de un castaño brillante, observaban el interior del restaurante con una mezcla de miedo y una esperanza casi extinguida. Presionó su pequeña nariz y sus manos contra el vidrio frío, su aliento creando una nube efímera sobre la imagen del banquete de Elena. No miraba con envidia ni con resentimiento, sino con la pura y desesperada necesidad de quien conoce la supervivencia como su única rutina. La comida en el plato de Elena no era un lujo para ella. Era la diferencia entre pasar otra noche con el estómago vacío o no. Tras unos segundos de vacilación que parecieron una eternidad, la puerta del restaurante se abrió, y Sofía se deslizó dentro, invisible para el maître ocupado en atender a clientes más importantes. Se acercó a la mesa de Elena, con una timidez que contradecía su valentía. Su voz, apenas un murmullo tembloroso, cortó el aire cuidadosamente curado del lugar. «Señora, disculpe, ¿usted se va a comer todo eso? Es que llevo 3 días sin comer nada». La pregunta, brutal en su inocencia, golpeó a Elena con la fuerza de una revelación. Su armadura de éxito se hizo añicos, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de lástima, sino de un reconocimiento doloroso de su propia hambre. Historias como esta, que nacen de una simple pregunta capaz de cambiar 2 vidas para siempre, son la razón por la que existimos. Si te conmueven estos relatos de conexión humana, suscribirte al canal nos permite seguir trayéndote más momentos que importan. Ignorando las miradas de desaprobación que se clavaban en su espalda como pequeños alfileres, Elena se concentró únicamente en la figura diminuta que tenía delante. La decisión no fue producto de la lógica, sino de un impulso visceral, un grito ahogado de su propia alma hambrienta. Hizo un gesto al camarero, cuya expresión de asombro profesional casi se quiebra,
y con una calma que no sentía, pidió que trajeran más platos, los mejores del menú. Quería construir un festín, una barricada de comida caliente y abundante contra el frío que Sofía llevaba impregnado en los huesos y en la mirada. Mientras la niña devoraba el primer bocado con una mezcla de desesperación y gratitud, Elena no sintió pena, sino una extraña sensación de alivio, como si al alimentar a Sofía estuviera por fin nutriendo una parte de sí misma que había dejado morir de inanición hacía mucho tiempo. El viaje en el lujoso sedán hasta su penthouse en Manhattan fue un estudio en silencios. Sofía, con el rostro aún manchado, pero los ojos brillantes de asombro, se mantenía pegada a la puerta, como si temiera contaminar el impecable interior de cuero beige. Observaba las luces de la ciudad pasar como estelas de cometas, un universo de neón que siempre había visto desde el otro lado, desde el frío de las aceras. Elena, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, aunque por dentro un torbellino de preguntas la sacudía. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué momento su vida tan predecible y controlada se había desviado hacia este territorio desconocido? No tenía respuestas, solo la certeza de que dar marcha atrás ya no era una opción. El silencio entre ellas no era incómodo, sino expectante, el espacio en blanco donde una nueva historia estaba a punto de escribirse. Al entrar en el apartamento, la inmensidad del espacio pareció tragarse a Sofía. Era una caverna de cristal y mármol, con techos altísimos y muebles minimalistas que parecían más esculturas que objetos de uso cotidiano. La niña se quedó paralizada en la entrada, como un pajarillo asustado ante una jaula de oro. Elena, dándose cuenta del efecto intimidante de su hogar, actuó con una gentileza que ella misma no sabía que poseía. La guió hasta un baño más grande que cualquier habitación que Sofía hubiera conocido. Llenó la bañera con agua caliente y espuma y le entregó un pijama suave y limpio. Mientras el agua lavaba la suciedad de la calle, parecía también disolver una capa de miedo en la niña y una capa de rigidez en la mujer. Fue un bautismo silencioso para ambas. La calle había sido la única maestra de Sofía, y sus lecciones eran crueles. Había aprendido a leer las intenciones en los ojos de los extraños, a saber qué callejones ofrecían un refugio temporal del viento, y cuáles eran un peligro. Sus padres, a quienes apenas recordaba como un vago calor y una risa lejana, se habían desvanecido en un incendio que se llevó su pequeño apartamento y toda su infancia. Desde entonces, su vida era una cadena de días grises, sobreviviendo junto a un pequeño grupo de niños que se habían convertido en su familia improvisada. Compartían mendrugos de pan, se acurrucaban juntos para darse calor en las noches heladas y soñaban con cosas simples, una cama caliente, una comida completa, una mano que no quisiera arrebatarles algo. La esperanza era un lujo que rara vez podían permitirse. Para Elena, el abandono también era una herida antigua, aunque envuelta en seda y privilegios. Había perdido a sus padres en un accidente aéreo cuando tenía 16 años, pasando de ser una adolescente protegida a una heredera solitaria de la noche a la mañana. El enorme caserón familiar se llenó de un silencio que gritaba, y ella juró nunca más depender de nadie, nunca más ser tan vulnerable. Canalizó su dolor y su miedo en una ambición feroz, construyendo su imperio tecnológico como una fortaleza para proteger su corazón. Cada éxito, cada millón ganado, era un ladrillo más en el muro que la aislaba del mundo. Se había vuelto experta en controlar variables y mitigar riesgos, pero había olvidado por completo cómo conectar, cómo sentir algo que no fuera la presión del siguiente objetivo. Esa primera noche, Sofía durmió en una habitación de invitados con sábanas de hilo egipcio, un lujo tan ajeno que su sueño fue inquieto, lleno de sobresaltos. No estaba acostumbrada a la quietud ni a la comodidad. Elena, por su parte,
No pudo dormir. Se sentó en un sillón en el pasillo, vigilando la puerta de la habitación como una centinela. La presencia de esa niña en su casa era un terremoto en su ordenada existencia. Sentía un instinto protector tan feroz que la asustaba, una vulnerabilidad que había pasado décadas enterrando. En la quietud de la madrugada, mientras escuchaba la respiración suave de Sofía, sintió cómo las primeras grietas aparecían en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Y por primera vez en años no supo si quería repararlas. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales, iluminando un apartamento impecable y silencioso. Demasiado silencioso. Elena se despertó en el sillón con el cuello rígido y una extraña sensación de ligereza, que se evaporó en el instante en que entró en la habitación de invitados. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. El pijama que le había dado a Sofía estaba doblado sobre la almohada. No había ninguna nota, ninguna señal, solo un vacío que resonaba con más fuerza que cualquier grito. Sofía se había ido. Elena corrió por el apartamento, llamando su nombre, pero solo el eco de su propia voz le respondió. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, una pequeña rendija al mundo exterior que se sentía como un abismo. El pánico se apoderó de Elena con la violencia de una ola helada. No era solo la preocupación por una niña indefensa perdida en la ciudad. Era algo más profundo, más oscuro. Era el eco de su propio abandono, el fantasma de la soledad que la había perseguido toda su vida adulta y que ahora regresaba con una fuerza devastadora. El lujoso penthouse, su símbolo de éxito y control, se convirtió de repente en una prisión de cristal, fría y vacía. Se apoyó contra la pared, con el corazón martilleándole en el pecho, luchando por respirar. El silencio ya no era pacífico, era acusador. En menos de 24 horas, esa pequeña niña había llenado un vacío que ni siquiera sabía que era tan grande, y su partida lo había dejado más profundo y doloroso que nunca. El pánico que sentía Elena no era solo por la ausencia de la niña, sino por el regreso de ese vacío que creía haber conquistado con éxito y dinero. Era la prueba brutal de que su fortaleza era de arena. Es en estos momentos de quiebre, cuando todo lo que hemos construido se desmorona, que nos damos cuenta de lo que realmente importa y de la profundidad de nuestras propias necesidades. Si estas historias que nos recuerdan nuestra propia humanidad te tocan el corazón, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos viajes del alma que nos conectan a todos, permitiéndonos traer más relatos que, como este, exploran la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero su petición fue recibida con una indiferencia burocrática que la enfureció. Señora, es probable que una niña de la calle simplemente haya vuelto a su entorno, le dijo un oficial con tono condescendiente, anotando los detalles sin ninguna urgencia. Luego intentó contactar a los servicios sociales, pero se encontró con un laberinto de formularios, listas de espera y preguntas suspicaces que parecían insinuar que ella era la culpable de alguna manera. El sistema tan rígido y despersonalizado no estaba diseñado para una crisis tan humana y desesperada. Se dio cuenta de que si quería encontrar a Sofía, estaba sola. Las mismas estructuras que se suponía debían proteger a los vulnerables eran muros infranqueables para quien intentaba ayudar. Desesperada, recurrió a su círculo más cercano, esperando encontrar apoyo o al menos comprensión. La reacción fue peor de lo que imaginaba. Su mejor amiga, una exitosa abogada, la escuchó con incredulidad. ¿Te has vuelto loca, Elena? ¿Traer a una niña de la calle a tu casa? Podría haberte robado, o algo peor. Tienes suerte de que solo se haya ido. Su propio hermano le aconsejó que lo olvidara, que era un problema demasiado grande
que no era su responsabilidad. Cada llamada era un nuevo golpe, una confirmación de que el mundo que ella habitaba no podía o no quería entender el impulso que la movía. Estaba atrapada entre dos realidades, la de su vida de élite, que la juzgaba, y la del mundo de Sofía, que la rechazaba. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión. Si el mundo de Sofía no venía a ella iría al mundo de Sofía. Guardó sus trajes de diseñador y sus tacones de aguja. Se puso unos vaqueros, unas botas cómodas y un abrigo grueso, y salió a la calle. Ya no era Elena Reyes, la CEO visionaria. Era simplemente una mujer en busca de una niña. Empezó a recorrer los barrios que antes solo cruzaba en su coche con chofer, visitando refugios, comedores sociales y hablando con la gente que vivía en las sombras de la ciudad. Al principio la miraban con desconfianza, pero su desesperación era tan genuina, la foto de Sofía que mostraba en su teléfono tan cargada de angustia, que poco a poco las barreras empezaron a caer. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el de la supervivencia, el del dolor compartido. Después de semanas que se sintieron como una eternidad, una llamada anónima de un trabajador social la guió hacia un refugio improvisado bajo el puente de Williamsburg. El lugar era un retrato del olvido, un rincón húmedo y oscuro donde el olor a moho y desesperación se aferraba al aire helado. Elena avanzó entre figuras acurrucadas bajo mantas raídas. Cada sombra, una historia de abandono que le oprimía el pecho. Su corazón latía con una mezcla de terror y una esperanza frágil. Y entonces la vio. En un rincón, acurrucada sobre un trozo de cartón, estaba Sofía, más delgada, con la piel pálida y los labios agrietados por la fiebre. Dormitaba con el ceño fruncido, como si hasta en sus sueños luchara por sobrevivir. El alivio de encontrarla fue tan abrumador que casi la hizo caer de rodillas, pero fue inmediatamente seguido por una oleada de dolor al verla en ese estado. Lamentable, se acercó con la delicadeza de quien teme despertar a un pájaro herido. Al sentir su presencia, Sofía abrió los ojos lentamente. No hubo alegría en su mirada, sino un pánico inmediato. Se encogió sobre sí misma, como si esperara un golpe o un regaño, su pequeño cuerpo temblando visiblemente, no solo por la fiebre, sino por el miedo. Había huido porque creía que no pertenecía a ese mundo de lujo, porque el peso de la bondad de Elena era demasiado abrumador y temía el momento en que, inevitablemente, la decepcionaría y sería desechada de nuevo. Para Sofía, la partida no fue un rechazo, sino un acto de autopreservación, una forma de controlar el final antes de que la abandonaran. Ver ese terror en sus ojos fue para Elena más doloroso que cualquier fracaso empresarial, una puñalada directa a su propio trauma de abandono. Ignorando el suelo sucio y el frío que se filtraba por sus rodillas, Elena se arrodilló frente a ella. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente se desbordaron, trazando surcos limpios en su rostro preocupado. Su voz, cuando habló, era un susurro roto por la emoción, despojado de toda autoridad o control. «Sofía, mírame. No estoy enojada. Estaba muerta de miedo», confesó, su propia vulnerabilidad expuesta bajo la luz tenue. «Cuando te fuiste, ese vacío que sentía en mi vida, el que ni siquiera sabía que era tan grande, volvió aún más fuerte. Te necesito en mi vida, Sofía, no para salvarte a ti, sino para salvarme a mí. ¿Me dejarías ser tu familia? Por favor, déjame ser tu mamá». No era una oferta de caridad, era una súplica, la petición más importante que había hecho en toda su vida. Las palabras de Elena flotaron en el aire, disolviendo el miedo en los ojos de Sofía como el sol derrite la escarcha. La niña, que solo había conocido condiciones y transacciones, no podía comprender del todo esa necesidad tan cruda y honesta, pero sintió la verdad en cada lágrima de Elena. Lentamente,
como si despertara de una larga pesadilla. El llanto silencioso de Sofía comenzó y con un pequeño sollozo se lanzó a los brazos de Elena. Se aferró a ella con la fuerza de quien ha estado a punto de ahogarse y por fin encuentra tierra firme. Es en estos abrazos donde dos almas rotas se encuentran para sanarse mutuamente, donde reside la verdadera magia de la conexión humana. Si crees que vale la pena contar estas historias de esperanza, suscribirte nos da la fuerza para seguir buscando y compartiendo momentos como este, que nos recuerdan lo que significa ser una familia. Elena la sostuvo con fuerza, meciéndola suavemente mientras la fiebre de la niña ardía contra su piel. En ese abrazo, en medio de la miseria de aquel refugio, dos mundos colisionaron y se fusionaron en uno solo. Ya no eran la CEO millonaria y la niña de la calle. Eran solo dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Con un cuidado infinito, Elena envolvió a Sofía en su propio abrigo, la levantó en brazos y salió de aquel lugar sin mirar atrás. El peso de la niña era insignificante comparado con la ligereza que sentía en su alma. Mientras caminaba por las calles de Nueva York, con Sofía acurrucada y segura contra su pecho, Elena supo que no solo había encontrado a una niña perdida, había encontrado su propósito, su hogar, su familia. El hambre de su alma, por fin, estaba siendo saciada. El proceso legal para la adopción de Sofía fue un camino que Elena recorrió no con la impaciencia de una ejecutiva, sino con la devoción de una madre. Cada formulario llenado, cada entrevista con trabajadores sociales era un paso más para solidificar un vínculo que ya se había forjado en la desesperación y la esperanza. Su penthouse en Manhattan, antes un mausoleo de minimalismo frío y silencioso, se transformó en un hogar vibrante. Las paredes blancas y desnudas se convirtieron en lienzos para los dibujos de Sofía. El refrigerador de acero inoxidable se cubrió de imanes con informes de animales y fotos de ellas dos sonriendo. Donde antes solo resonaba el eco de la soledad, ahora flotaba el sonido de las risas, las canciones infantiles y las conversaciones nocturnas sobre los miedos y los sueños. Elena descubrió que la verdadera opulencia no estaba en el mármol italiano, sino en el calor de un pequeño cuerpo acurrucado a su lado mientras le leía un cuento antes de dormir. La transformación de Elena no se detuvo en las paredes de su casa. La cruda realidad que había presenciado en las calles la había marcado de forma indeleble. Se dio cuenta de que había miles de Sofías, invisibles para un mundo demasiado ocupado en su propia carrera hacia el éxito. Con la misma determinación y agudeza estratégica que la habían llevado a la cima del mundo tecnológico, canalizó su fortuna y su influencia hacia una nueva misión. Creó la Fundación Faro de Sofía, una organización dedicada no solo a proporcionar refugio y comida a niños en situación de calle, sino a ofrecerles lo que ella sabía que era más crucial: apoyo psicológico, educación de calidad y, sobre todo, un sentido de pertenencia. Elena ya no construía un imperio de software, estaba construyendo un legado de esperanza, demostrando que la verdadera innovación era la capacidad de cambiar vidas. 5 años después, la escena se repetía, pero el universo era completamente diferente. Estaban en la inauguración de un nuevo centro de acogida de la Fundación, un edificio moderno y luminoso en el corazón de 1900. Brooklyn. Elena y Sofía, ahora una radiante y segura adolescente de 13 años, estaban sentadas en una larga mesa de madera. Pero esta vez no estaban solas. A su alrededor, una docena de niños reían, comían y charlaban animadamente, sus rostros llenos de una luz que desafiaba cualquier oscuridad que hubieran conocido. Ya no había un cristal que separara dos mundos.
El lujo no era el silencio y la exclusividad, sino el bullicio alegre de una comunidad, el calor de las manos compartiendo el pan. Elena observaba la escena, su corazón tan lleno que sentía que podía desbordarse. El banquete ya no era para uno, era para todos. Miró a Sofía, que ahora ayudaba a un niño más pequeño a cortar su comida, y una profunda sensación de paz la invadió. El vacío que la había atormentado durante tanto tiempo no solo había desaparecido, sino que se había llenado con un amor tan vasto y un propósito tan claro que apenas podía recordar la mujer que había sido. Comprendió que su mayor logro no era la empresa que había fundado, sino la familia que había construido y las vidas que ahora tocaba. No había salvado a Sofía, se habían salvado mutuamente, llenando el hambre de sus almas con el único nutriente que realmente importa, el amor incondicional. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera familia se elige y se construye con el corazón. Si este viaje te ha inspirado, suscribirte nos permite seguir siendo un faro para estos relatos de humanidad y esperanza.